Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni, Jesús Silva Herzog Márquez y Blanca Heredia. Primero vamos a discutir sobre el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico de Davos. ¿Qué significa para el mundo lo que está proponiendo el primer ministro y en particular qué puede hacer México con todas estas ideas expuestas por Carney? Para terminar, debatiremos acerca del segundo asesinato de un ciudadano estadounidense allá en Minnesota en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el famoso e infame ICE. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Ha dado mucho de qué hablar la reunión de Davos, del Foro Económico Mundial de Davos, la semana pasada. Uno pues, de las cosas más importantes que ocurrió fue el discurso del primer ministro canadiense Mark Carney, quien advirtió que si no estamos en la mesa, estamos en el menú, en referencia a la actitud bravucona del presidente Trump de Estados Unidos con sus antiguos aliados y socios comerciales. Carney se lo advertía a las potencias intermedias, como su país, invitándolos a actuar de manera conjunta en pactos ad hoc. Estas palabras resonaron y me parece que mucho aquí en México, porque al igual que Canadá, Trump nos está presionando en temas como la renegociación del Tratado de Libre Comercio y una posible intervención militar unilateral con el fin de atacar al crimen organizado, que según él es el que realmente controla a México. Y para discutir qué significa este mensaje de Carney, la resonancia que ha tenido para México, saludo a Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Ana Magaloni, hola, muy buenas Leo. noches. Buenas noches. Y a Blanca Heredia, ¿cómo estás? Buenas hola, noches. Leo, ¿qué tal? Y Jesús Silva Herzog Márquez, que me gustaría empezar contigo, Chucho, porque tú hoy escribes, buenas noches, perdón. Hoy escribes tú al respecto sobre esta pieza de oratoria magnífica, ¿no? A mí me parece que es un discurso extraordinario, un discurso que no solamente tiene pues el valor retórico que tiene, la construcción de su argumento, sino que es un discurso que tiene que ver con una toma de posición, en donde se ve muy claramente que más allá de lo que diga frente al público, el primer ministro está tomando decisiones, estaba bajando del avión de haber negociado acuerdos con el gobierno chino, lo cual implica una decisión más allá de lo que sea su argumento. Pero me parece que cuando analizamos el discurso, hay ahí una serie de elementos que me parecen muy importantes, porque no se trata, a mí me parece, de una confrontación con Donald Trump, sino que se trata de una confrontación con el resto de los países que ha tratado pues, de contemporizar con Donald Trump, con tratar de apaciguarlo de alguna manera. Se estaba refiriendo al cambio de lo que está ocurriendo en el mundo por Donald Trump, ¿no? Se está refiriendo, por supuesto, a Donald Trump, a quien nunca menciona por su nombre, está refiriéndose al cambio en los Estados Unidos, que tampoco menciona en el discurso, pero lo que está diciendo es el resto de los países tiene que darse cuenta, tiene que acusar recibo de un cambio histórico, que no es simplemente una anécdota de un personaje extravagante, que no es un cambio que se va a detener en la elección intermedia. O sea, no vamos a regresar a... Que no hay regreso. No es un paréntesis, ¿no? Exactamente. Es una ruptura. Sí, Esta es, dice de manera muy contundente, esta es una ruptura. No es una transición, es un cambio radical. Se están terminando los hábitos, las tradiciones, las normas, incluso las formas a las que estábamos habituados. Y por lo tanto, el resto del mundo tiene que actuar en consecuencia. Y lo que hemos estado haciendo, dice Mark Carney, es una estrategia equivocada. Que es tratar pues, de quedar bien con el nuevo emperador,
tratar de estar fuera de su radar, no irritarlo, someterse en esta especie de carrera de sumisos, esta competencia de sumisión a la que obliga Donald Trump. Ya estuvo bueno, creo que es lo que dice Mark Carney. Hay que tratar de construir entre lo que él define las potencias intermedias, un diálogo y una serie de alianzas muy concretas que nos permitan resistir a esta avalancha, ¿no? Entre otras cosas, habla de valores también, me gustó sí, eso, sí, ¿no? Ana Magaloni. A mí me encantó la forma de decir la integración, esta idea de vamos a vivir en un mundo integrado. Esta integración ya se usa como fuente de subordinación y ya no como un argumento de beneficio mutuo. Me gusta que empieza diciendo, y ya sabíamos que no es de beneficio mutuo parejo. Sabemos muy bien que este orden que dejamos era profundamente injusto para uno, que las reglas se aplicaban inequitativamente y que no resultó para todos de la misma manera, pero sí resultó en beneficio para Estados Unidos, para los mercados financieros, para la paz del mundo, o sea, para algunas cosas. Pero esto no, lo dice de forma muy bonita, que es así, pues no es hacer un duelo, sino aceptar que ya acabó. ¿No? Y creo que el secreto... Esta candidez de un político no se ve a menudo, ¿no? De decir, a ver... Y con la serenidad que lo dijo y sin adjetivos muy estridentes, me pareció muy bien. Y la soberanía ya no está en las reglas. O sea, no nos invaden porque hay unas reglas que dicen que la frontera... La soberanía ya no se pelea en las reglas, sino en nuestra capacidad de resistir la presión. De poderle hacer frente a esa presión. A mí me pareció espectacular y se necesita, que esa es la parte más complicada para México, se necesita tener algunas autonomías estratégicas, algunas autonomías propias, que eso es lo que te permite jugar en la mesa del juego, que son autonomías en energía, autonomías en alimentos, autonomías en cadenas de suministros, financieras y de minerales críticos. Esa es la posibilidad de empezar a jugar en ese tablero y de empezar a hacer alianzas estratégicas que son movibles y que son con distintos personajes y con otra visión distinta de la del TLC, sino vamos a resolver problemas juntos de forma estratégica, cada uno haciendo sus alaces, para poder ser autónomos en estos 5 rubros. Energía, alimentos, minerales críticos, autonomía financiera y cadenas de suministros. Cuando yo pienso en el caso de México, yo pienso que Carney no empezó jugando ese juego. Carney pensó apostarle primero al Tratado de Libre Comercio. Entonces, en la medida en que este juego se torna cada vez más difícil, entonces Carney cambia de posición y yo creo que la posición de Canadá sí impacta a México. Claro. El TLC es de 3. Entonces, el hecho de que Canadá empiece a jugar un juego distinto, a México le abre posibilidades diversas. O sea, puede ser que México logre lo que hasta ahora ha querido, que es, va a haber aranceles, pero nosotros vamos a ser los que menos aranceles tengamos. Y eso nos va a colocar en un lugar estratégico políticamente. Nosotros vamos a poder hacer... traer inversiones porque nosotros vamos a ser más baratos para exportar. Y ese es, hasta hoy, el plan de México. Posiblemente es momento de redefinir algunas cosas. Si se mueve Canadá, ¿qué va a pasar con...? O sea, no sé, yo no creo que este plan sea fijo y establecido, pero lo que sí me pareció del discurso Carney es que hay que saber muy bien cómo jugar en este mundo y no vale nada más hacerlo de forma berrinchuda ni temperamental. Si te vas a mover... Pero tampoco esconder la cabeza. No, y tienes que empezar a pensar en esos términos. Porque estás en el menú. Si no estás en la mesa... Y ya no te respetan porque hay reglas. Sí. Te respetan porque sabes jugar a tu soberanía estratégica y resistir presión. Sí. ¿Cuál es la capacidad de cada país de resistir presión? Varía, pero yo sí creo que México está en un lugar particularmente vulnerable y que no hay que ser ingenuos, digamos, de la vulnerabilidad que nos coloca Trump y el TLC y la economía y lo que está pasando, digamos. Por cierto, Javier, además de Carney, la verdad hubo expresiones interesantes de parte de Macron, de parte de Merz, el canciller alemán,
del primer ministro de Bélgica, yo lo escuché, muy bueno. En fin, o sea, no estaba solo tampoco. No, pero sí Carney. fue, yo creo que este año Davos, un Davos, como se ha dicho, de dos discursos, el de Trump y el de Carney. Sí. Y es raro ver a un político pensar en acción. Sí. Realmente son gente pensante que después de que llega al poder lo abruma el día a día y dejan de pensar. Este cuate se ve que lleva un buen rato pensando, al mismo tiempo que gobierna. Sí. Pero este es un discurso de alguien que se sentó a pensar y que piensa con enorme claridad. Es un discurso, yo coincido, esté uno de acuerdo o no, maravilloso. Sí. Sofisticado en contenido y en argumentación. Claridad. Valiente en cuanto a asumir una cierta postura. Sucinto. Elegante en cuanto a cómo asume esa postura. Sin mencionar a rivales, etcétera. Y propositivo, es decir, no lo deja en el aire. Empieza a dar ideas concretas. Yo comparto además lo que yo creo que son ciertas posturas filosóficas detrás del discurso. Primero, si hay una visión moral. Claro. Sin perder de vista la realidad. Claro. Me recuerda al argumento del centro radical de Anthony Giddens, que argumentaba a favor de un idealismo sin ilusiones, ¿no? Entonces hay idealismo aquí, hay una visión moral, pero sin olvidar la realidad. También es una visión radical, si entendemos por el radicalismo, echar a volar la imaginación para pensar en alternativas y pensar que el mundo puede ser diferente. Es decir, no decir la realidad es la realidad y ni modo. No. Sí hay una realidad, no hay que perderla de vista, pero el mundo puede ser distinto y depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros. ¿No? Ese es el radicalismo, como por lo menos creo que yo lo entiendo. Y luego es una visión comunitaria. Es una visión de que, a ver, aquí hay que jalar juntos, aquí hay que hacer comunidad, puede ser una comunidad flexible, caso por caso, lo que sea, pero hay que hacer cosas juntos, tenemos que ser solidarios, tiene que haber una cierta comunidad. Aunque la convocatoria es a las potencias intermedias, ¿no? Sí, pero yo creo que, porque él, en efecto, pero no creo que la estrategia de la potencia media sea no incluir a nadie más. No. Esa potencia media acaba de ir a negociar con China. Sí. Y me imagino que al igual que negocia totalmente. hacia arriba, podrá negociar hacia abajo, igual que podrá hacer comunidad hacia arriba, podrá hacer comunidad hacia abajo. Es decir, es una estrategia. Es pragmática. Ahorita entramos al tema de cómo le pega esto a México, pero y ahí cuál es la diferencia entre ser una potencia media y un país emergente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en serio, más allá de los detalles y de cómo nos pega a nosotros, es un discurso impecable y hay que leerlo junto con el de Trump. Yo creo, porque el mundo que él describe, hay que también verlo desde los zapatos de Trump y pues qué mejor manera de verlos desde los zapatos de Trump que leyendo el discurso de Trump para después leer el de Carney, ¿no? Así es. No, yo mencionaba, perdón, lo de Europa porque efectivamente, estoy de acuerdo, los dos principales discursos fueron los de Carney y los de Trump. Pero también vimos a una Europa... Él lo sabe y se sentía que lo sabía. Claro, que también está reaccionando frente a lo que... Es una Europa después de casi un año en el poder de Trump, ¿no? Exacto, así es. ¿No? Perdón, Blanca, venga. A mí lo primero que me llamaba la atención es cómo hablamos de Davos, y la verdad es que fue hace unos meses la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, no. Y ni comentamos nada de ningún discurso. Dieron todos estos discursos en Naciones Unidas. Y bueno, me parece simplemente subrayar el hecho de cómo se ha movido claramente el poder, cómo Naciones Unidas parece pues cada vez menos importante. Muerta. ¿no? Ya desapareció. Prácticamente irrelevante. Digamos, el gran foro creado después de la Segunda Guerra Mundial, pues ese ya claramente de salida. En cambio, Davos, que es, como sabe nuestra audiencia, pues el gran foro en donde se reúnen los grandes capitalistas, también, desde luego, los jefes de gobierno, pues ha cobrado y mantenido una enorme centralidad. Estoy de acuerdo con mis colegas en que fue un muy buen discurso. Creo que hay que también hacernos cargo del contexto. Y creo que hay dos elementos del contexto que son importantes para, digamos, entender
y tratar de analizar por qué razón Mark Carney, el primer ministro de Canadá, socio de los Estados Unidos, que es un país también muy dependiente de los Estados Unidos, igual que México, ¿por qué da ese paso que, aunque sea simbólico, claramente marca una distancia frente al gobierno de Donald Trump? Me parece que hay dos elementos que son clave. Primero, el tratamiento que le ha dado Trump a Canadá en general y a Mark Carney en particular ha sido muy distinto del que le ha dado a México. En ambos casos, Trump ha sido confrontacional, digamos, ha atacado verbalmente a ambos países, pero la magnitud del ataque a Canadá, en donde de manera reiterada ha dicho que lo que quiere es anexarse Canadá y que se vuelva el estado número 51. En el caso de México ha habido muchos ataques. Pero básicamente ha dicho que este es un narcoestado, que como tú decías, en México a México lo gobiernan los narcotraficantes. No ha dicho en ningún momento que vaya a pensar en anexar a México. Sí creo que hay una diferencia. El racismo de Trump. Es correcto. No sé si nos salva o no, es un dato, ¿sí? Y sí me parece que hay una primera diferencia en el tratamiento que Trump le ha dado a los dos países. Segundo, por cierto, ahí mis amigos canadienses se lo toman muy en serio. O sea, no es que lo ven y dicen, es una broma de Trump. Sí, efectivamente. Sí lo ve como una amenaza. Sí se le ve como una amenaza. Todo esto ha dado lugar a muchas cosas. Entre otras, se publicó ya la estrategia de defensa. Sí, pero hay diferencias. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, lo que quiero decir es en los dos lados lo vemos con seriedad la amenaza. Claro. Sí, pero no es lo mismo que te amenacen, que te van a comer entero, digamos, a que tu gobierno, digamos que estás gobernado por los narcotraficantes. Un segundo elemento de contexto muy cercano a esta postura del primer ministro canadiense tiene que ver con el anuncio, diversos anuncios de Donald Trump, en el sentido de que se iba a hacer militarmente y unilateralmente del control y la propiedad sobre Groenlandia. Y la reacción que genera esto por primera vez desde que llegó Trump a los Estados Unidos de manera pública, varios, digamos, de los principales países europeos diciendo que eso era inaceptable y que se rompería la OTAN, que es la gran alianza atlántica, la más importante alianza de seguridad en el mundo, se rompería en caso de que Trump. Es ese contexto, me parece, que en el cual se inserta el discurso de Mark Carney. Otra cosa, Mark Carney creo que efectivamente fue un muy buen discurso en términos argumentativos. Como ya se mencionó, lo mencionó Ana Laura, es interesante porque es una crítica fuerte a la hipocresía del orden mundial anterior, del de la posguerra, como no era, digamos, igualmente bueno para todos, que había mucho de mentira de manera directa, ¿sí? Pero del cual se benefició también mucho Canadá. Los países, digamos, del norte global se beneficiaron especialmente. Básicamente lo que dice, ese orden se acabó, efectivamente ya no hay vuelta para atrás, y hace un llamado, desde mi punto de vista, digamos, no lo dice explícitamente, pero el único tema que menciona es Groenlandia, en donde básicamente es un guiño a Europa. Por eso me parece que lo segundo que dije de ese contexto en la relación Europa-Estados Unidos, y se siente, bueno, además Canadá, a diferencia de México, es parte de la OTAN, claro. Es parte de la Alianza Atlántica en un sentido que no lo es México y no lo ha sido históricamente, y me parece que ahí está marcando distancia frente a Estados Unidos, pero también acercándose Canadá a Europa. Y la posición de México es muy distinta. Canadá y México son países que tienen un grado de dependencia muy importante con respecto a los Estados Unidos, pero esas dependencias son muy distintas y de magnitud muy distinta. Y me parece que también ayudan a explicar las diferentes posiciones de uno y otro país. Démosle una ronda, si les parece, a esta resonancia en México, porque creo que sí lo que nos mueve es pues cuál debe de ser la reacción de México. Creo que esta frase a mí, digo que multicitada de si no estás en la mesa, estás en el menú, ¿no? Pues creo que es una invitación a decir, señores, no puedes esconder la cabeza como avestruz, no puedes dejar de jugar tus fichas, en fin, ¿no? Es muy llamativa esta frase ante la ausencia de una representación de primer nivel
de México en esa asamblea, en esa reunión, en donde están pues muchos jefes de Estado, donde están líderes del mundo de las empresas, de la tecnología. Eso es pues claramente dejar de tener interés en pertenecer a esa conversación, de ser espectador de lo que otros resuelven. Pero hay quien argumenta que eso es lo que le conviene a México. Bueno, yo creo que eso ha sido pues, seguramente la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay quien piensa que se ha tenido pues, resultados positivos en el entorno en el que estamos. Por lo menos en el comercial. Finalmente hemos logrado un tratamiento comercial menos agresivo que otros países. Y yo creo que hay que revisar esa visión sobre la estrategia mexicana. Cuando lo que escuchamos ante la agresividad de Trump es de la presidenta de la República, decir, bueno, pues qué curioso, pero así es como él se expresa, eso es su modo de comunicarse. Cuando la amenaza es muy directa, que es una intervención en el territorio mexicano, creo que hay que revisar ese cálculo y esa visión de la estrategia mexicana. La invitación, la convocatoria de Carney es una invitación a pensar cosas que antes no nos atrevíamos a pensar. Totalmente. Y en el caso de la presidenta Sheinbaum, en donde me parece, como dice Blanca, que el margen de maniobra es menor del ya limitado margen de maniobra que tiene Canadá, creo que lo que le queda al gobierno mexicano es hacerse cargo de la casa. Y ahí es donde me parece que la presidenta Sheinbaum no asume la responsabilidad de cuidar la integridad territorial de nuestro país cuando se queda en el discurso soberanista hacia afuera. Digo, por palabras y frente al exterior, y no tiene una determinación clara de ejercer la soberanía en el territorio mexicano, que es pues parte de la coalición gobernante. Es decir, en la medida en que no se confronte esa imbricación entre el crimen y la política, la posición mexicana, ya muy débil, es terriblemente frágil frente a esa agresividad trumpiana. La primera, digamos, reacción de la presidenta frente al discurso de Carney fue elogiarlo. Fue decir, me gustó, hay que verlo. O sea, se ve que lo escuchó por lo menos. Qué bueno. Qué bueno. A mí me parece que me gusta la palabra que usa Carney, que es la fluidez del mundo. Mientras que el mundo se está moviendo y que no sabemos cómo va a quedar, lo peor que te puede pasar es quedarte como en un punto fijo, pensando que es inamovible, fijo, incuestionable. Porque tu capacidad de supervivencia en momentos de cambio depende de tu flexibilidad, no de la rigidez. La rigidez te truena. Pero no conviene ver cómo se acomodan las calabazas. Pero y lo que quiero decir es esto, o sea, que a mí... ¿En qué orden se las van a comer si no tú una de ellas? Yo sí creo que la apuesta de México de decir vamos a tratar de tener una ventaja comparativa en aranceles, y esta puede ser hoy nuestra autonomía estratégica, nuestro lugar estratégico, esa posición hasta hoy ha estado bien. Lo que me parecería un error es que pensáramos que es la única posible y que no viéramos cuáles otras cartas se pueden ir abriendo, no de forma intempestiva, y ahorita no es momento de cambios intempestivos ni arrogantes, no es momento de que México se vaya con Cuba, y no, esas cosas no. Vamos a pensar estratégicamente dónde nos tenemos que colocar y cuántas otras opciones tenemos, además de esta. Pero es una invitación a jugar. Es una invitación a estar en la mesa. Y es una invitación a pensar de otra manera al país. O sea, no tenemos un único camino posible, que es esto que sostiene. A mí sí me parece muy difícil la capacidad de sustituir al TLC rápido. Pero como está el mundo y lo que está pasando y cómo fortalecer la economía interna. Y cómo tener otras opciones además del TLC. Y no se construyen rápido, y yo creo que la presidenta ha sido muy buena en mantener disciplina frente a ese objetivo. Sí es cierto, Blanca, que la trató distinto y la trata distinto, pero también se tiene que imaginar la presidenta que en un momento ya no.
Sí, Y, mañana sí. ¿En claro. qué momento te paras de la mesa? ¿En qué Pero momento yo no dices sé esto por qué- ya no? ¿Por qué sugieren que la trata bien? Donald Trump trata con una patanería a la presidenta de México brutal, Primero, con yo no una hablé- condescendencia terrible. Sin duda, donde pero es yo me refería al tratamiento que le ha dado. Una mujer encantadora que no gobierna, una mujer finísima que tiene miedo. Ese es un acto de un desprecio. Pero tú te parecías En efecto, yo hace un par de programas mencionaba eso mismo que tú estás diciendo. Me refería antes en el contexto al tratamiento que le ha dado el presidente Trump a los dos países. ¿Sí? No solamente a sus dos líderes. Sí han sido confrontacionales en ambos casos, pero sí hay una diferencia. Me parece que simplemente es algo que está ahí disponible como un dato, ¿sí? Perdón. Y que forma parte del contexto. Ana Laura, ¿quieres terminar? Sí, o sea, yo sí creo que el trato hacia Sheinbaum no me parece de una falta de respeto permanente. Casi siempre que la veo y van a hablar y se van a ver ahorita digo, ¿qué va a hacer Trump? Y no me ha parecido que dentro de lo que he visto de Trump es un irrespetuoso, es muy difícil lidiar con Trump. Pues a mí me ha parecido que Claudia pues la ha jugado bien, digamos, con las cartas que tenía Claudia y cómo las podía jugar. De todas formas, creo que tiene que empezar a pensar cuáles pueden ser otras estrategias y la que me parece más importante es cuándo te parece inadmisible lo que te hizo. ¿Cuándo te parece que México se tiene que parar de la mesa? Porque Carney se paró de la mesa. Sí. Y con muchísimos costos, pero decidieron que determinado trato ya no era admisible para Canadá. Yo no creo, o sea, yo solo me pregunto cuál va a ser eso en el caso de México. Y hay que tenerlo claro. Porque si no, nada más vas a jugar... ¿Cuál es la línea roja? ¿Cuál es la línea roja? Y sí creo que hay que pensarlo. Javier. No, nada más algo que mencionó Chucho, que es algo que menciona Carney, que empieza al hablar de su estrategia hacia adelante, el primer punto que menciona es poner la casa en orden. Y yo me acordé, la mejor política externa es la política interna. El problema es que se entiende por poner la casa en orden. Pero creo que todos estaríamos de acuerdo que eso es muy importante para poder enfrentar un reto como el que se enfrenta, es tener la casa en orden. El problema es que en varios países, en Canadá no, en México sí, hay una disputa sobre qué exactamente significa e implica poner la casa en orden. Pero déjame nada más, yo coincido con mucho... ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuánto toma? Nada Si fácil. se puede. ¿No? Pero claramente hay temas relevantes para México, y lo más importante es que creo que la propuesta es una de cooperación. O sea, no nos quedemos en qué debe de hacer México. La propuesta de Carney sería qué debe hacer México, con quién, con cuántos, con cuáles, para qué tema. ¿En qué O sea, No ese uno es el solo. reto, no uno, Más- ese es el más reto. allá de Estados Entonces, no pensemos en México, pensemos en México y qué posibles aliados. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué diferencias hay entre potencias medias y países emergentes? Ese es una primera pregunta relevante. ¿Aplica lo que dice Carney para países emergentes o hay una alternativa? ¿Es una alternativa la no alisión proactiva? Que muchos han argumentado debe ser la estrategia a seguir, o van de la mano y son totalmente complementarias, ¿no? Creo que obviamente es una estrategia de largo plazo, yo coincido con Ana Laura. Carney obviamente no está diciendo, bueno, mañana podemos implementar y cambiar las cosas radicalmente. Es una propuesta... Pero ya se juntó con China. No, ¿entiendes? totalmente. Y no, él ya empezó, pero él le queda claro, que es algo de largo plazo. Por más que tengas que empezar hoy mismo. Pero Javier, lo que ha hecho Carney es salir al mundo. A decirlo. No, y a empezar a Sí, sí, sí. imaginárselo y a negociar. A partir de López Obrador, México se cerró frente Eso al no es del mundo. todo... No, claro que sí. Bueno, está poniendo la casa en orden, Leo. Lo primero que dice... Perdón. Lo primero que dice Carney es pon la casa en orden. No estamos de acuerdo tal vez en qué significa eso y pensamos que tal vez se está haciendo mal, es lo que tú quieras. Pero no es una locura en este contexto internacional tratar de poner la casa en orden. Dos, México ya se reunió, Sheinbaum ya se reunió con Carney, ya tienen un acuerdo, ya supuestamente hay una alianza. Igual provocada por Canadá, pero muy bien vista y muy aceptada por Sheinbaum. Yo creo que está siendo un poco duro al pensar
que nuestra presidenta no está pensando en estas cosas. Todo el mundo está pensando en estas cosas. No sé si lo está pensando, yo sí creo. pero a ver, ¿cuál es la posición de México frente a China, frente a Rusia, frente a Brasil, frente a Sudáfrica, frente a Europa? Yo te diría que, pero si está pensando en otras cosas, ¿qué evidencia tenemos que está arriesgando imaginación Pero la para pregunta, ubicar a México en un sistema de alianzas distintas? Pero la pregunta es qué le evidencia conviene tenemos? a México. El tema de la estrategia pasa por qué le conviene a México y con qué cartas Correcto. juega México. Correcto. ¿sí? Y retomo el asunto de lo del orden en la casa como la primera prioridad. ¿sí? Si tú traes un desorden interno, tus posibilidades de negociar hacia afuera cualquier cosa, en cualquier contexto, es así, es como una máxima que aplica en todo tiempo y momento. Yo diría que una de las diferencias entre muchísimas otras entre Canadá y México es que el orden interno es más frágil en México. Y eso tiene pros y contras en la capacidad de negociación de México. Por un lado, para que pueda mantenerse el orden en México, por orden, digamos, no violencia, ¿sí? Obediencia voluntaria. Gobernabilidad. Necesita la presidenta mantener margen de maniobra interna. Esa es clave para poder manejar la situación de política interna. Está en una posición distinta de la de Canadá, en donde hay una arquitectura institucional que no solamente depende del margen de maniobra de una persona. Me parece que ahí tenemos una diferencia. En lo económico estamos en una situación muy distinta. Ambas economías dependientes de los Estados Unidos, pero con una estructura de comercio muy distinta. La principal exportación de Canadá, la más importante para Estados Unidos, son hidrocarburos y Estados Unidos no tiene tan fácil sustituir esos hidrocarburos que importa de Canadá. Eso le da cierto mayor margen. Bueno, tiene más fichas. Bueno, pero es importante decirlo. Sí, ¿sí? pero México también tiene fichas. Pero es distinto. Nuestra estructura del comercio, 80% más de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, pero un altísimo porcentaje que eso le exportamos a Estados Unidos proviene de importaciones de los Estados Unidos. Entonces, más o menos, digamos, entre 60 y 70% de lo que exportamos a Estados Unidos viene de los Estados Unidos mismo. Eso nos coloca en una posición de mucho mayor vulnerabilidad. Sí. ¿sí? Pero no es trivial. No. Por último, tú dices, citando a Carney, que dijo, si no estás en la mesa, o sea, si no tomas las decisiones en la mesa, estás en el menú, te acaba siendo la cena, te comen. Me parece que suena interesante y suena muy vendedor esa frase, pero se olvida que no es siempre la misma estar en la mesa, no puede significar cosas distintas para cada país, sobre todo en un contexto tan cambiante y con diferencias tan importantes entre los países en relación a Estados Unidos. Sentarse en la mesa, por ejemplo, para Corea del Sur, ¿qué significa? ¿En cuál mesa? ¿Sí? Esa misma apliquémoslo a cualquiera. Taiwán, ¿a cuál mesa tiene que estar sentado? México, en la mesa que tiene que estar sentada, este país, México, tiene que estar sentado en la mesa de negociación con los Estados Unidos, fundamentalmente, en varios niveles, en varios tiempos, abriendo opciones sin duda, sería muy buena, pero yo de verdad quiero escucharlos concretamente cuáles son las opciones de México, dadas las cartas que tenemos, ¿sí? Y cómo está tirada la baraja, en particular en la... No, me gustaría muchísimo escucharlos, quiero escucharlos. Te voy a dar un ejemplo. La relación con China pues pasa por lo que hagamos con Estados Unidos. Yo creo que era una carta de negociación que México se la regaló a Estados Unidos. Le dijo, yo voy a ponerle aranceles, pero a cambio de... Nada más de una compañía china habíamos recibido 1 millón de coches. No, permíteme, es que sí son importantes los detalles. Lo que hizo el acuerdo Carney con China es para 49,000 vehículos. Fue simbólico. Por eso, fue solamente en unos simbólico. pocos años ya llevan el 20% de la participación de mercado los coches chinos. Bueno. Han sido un exitazo para el consumidor mexicano. Perfecto. Y si es... ¿Vamos nosotros a cerrarle el mercado a los chinos? ¿A cambio de qué? A cambio de poder seguir negociando con los Estados Unidos. ¿O no? Pero otra vez, están yendo a lo bilateral. La propuesta de Carney no es bilateral. No es bilateral. Sí dice entonces, que... si nos quedamos en la lógica bilateral, ok, se vale. Pero entonces no le estamos haciendo
caso a Carney. No, Carney lo que dice es que llegar a pactos ad hoc, ¿no? Con unos para esto, dice con varias para cosas, eso. pero lo que claramente Sí. no dice es que no hay que operar con una lógica bilateral, uno. Y la otra cosa que dice es que hay que luchar en contra de algo que es totalmente normal, de la sensación de que la realidad es la que es y que no hay alternativas. Ese es el radicalismo, la capacidad de imaginar alternativas. Entonces, ok, nos retas a imaginar alternativas, pues adelante, hagámoslo. Pero lo que no podemos hacer es no entrarle a ese reto. Y el reto puede quedarse en un cubículo en la Secretaría de Relaciones Exteriores con un equipo de prospectiva. No, que ojalá sería no. muy bueno que lo tuviéramos. Que Canadá no es nada más el primer ministro Carney, ¿sí? Hay un grupo de personas que vienen además haciéndolo desde hace ya tiempo y que vienen pensando la posición internacional de Canadá. Yo me pregunto, eso tampoco sé la respuesta, ¿qué tanto, digamos, tenemos en el caso mexicano un grupo o varios, ojalá, haciendo ese trabajo si de no lo tenemos, prospectivo y de lo planeación? necesitamos. Y si no, sería de que muy hay el importante que capital lo humano, tuviéramos. de que hay el capital humano Desde en luego México. que lo hay. Y por Vamos a hacer pero una sin pausa. embargo tenemos, digamos, al cuerpo diplomático mexicano en unas muy malas condiciones. La Embajada de México en Washington casi ni siquiera el dinero para poder pagar la luz. En la Embajada de México en Washington, que podríamos cerrar todas las otras, pero la de Washington es absolutamente fundamental. Si hay problemas, me parece, de fondo en nuestra capacidad de respuesta, pero simplemente por otro lado veo que sinceramente quiero que me ayuden a pensar cuáles son esos otros escenarios que ustedes ven que yo no los veo tan claros. ¿Te parece? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos, seguimos con este tema en un momento más.